Yo soy Lucho Salazar de Colombia. Ya llevamos muchísimo tiempo trabajando con este asunto de las historias de usuario, nos apasiona muchísimo. Por aquí tenemos a Jorge, qué bueno Jorge que nos acompañe, bienvenido. ¿Qué más, Lucho? ¿Qué más a todos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Deseándoles lo mejor. ¿Cómo les va? Bueno, Okay. Miren, entonces el enlace, vamos a empezar a ponerles aquí el enlace para Slido. Es el siguiente en el chat, se los voy a poner para todo el mundo. Vamos ingresando en ese enlace, por favor. Vamos a irlo compartiendo por aquí para que lo vean. Lucho, mientras la gente va entrando ahí, hay un punto ahí relevante a hacer y es que no sé si ya lo habías dicho, y es que es un punto, si usted maneja bien las historias de usuario, puede desbloquear mucha agilidad de su equipo, mucha, o sea, es casi que duplicar o triplicar la cantidad de cosas que son para hacer. Obviamente hay que priorizar, pero el buen manejo de la historia de usuario Claro. incide muy fuerte en el tema de la velocidad del equipo, Lucho. Muchísimo, de acuerdo. Las historias de usuario son un instrumento y un protocolo de colaboración. Entonces, bien usadas, ¿cierto? Bien usadas como eje de la comunicación y del trabajo colaborativo, aumentan mucho la productividad, hacen fluir la creatividad, las actividades y lo que hagamos se hace con mayor calidad, en fin, ese tipo de cosas que son importantes. Ya tenemos algunas primeras preguntas ahí, recuerden, también van dándole likes, van votando por la que más les interese. Vamos a esperar otros 2 o 3 minutos que surjan las primeras preguntas. Eso es esencial. Nosotros siempre hemos promulgado que las historias de usuario, esto es importante, son instrumentos de comunicación social, ¿cierto? Como su nombre lo indica, nos permiten poner de manifiesto esos valores y principios ágiles que se refieren a la interacción entre las personas, al tema de la conversación cara a cara. Miren que uno de los principios dice que la forma más eficiente y efectiva de comunicar información al equipo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. Y si eso lo hacemos basados en historias de usuario, pues nos va a ir muy bien. Para eso es que son esencialmente las historias. Ya pues están surgiendo las primeras preguntas favoritas del público. Vamos a dar un minuto más para empezar. Sí. Ya pues aquí tenemos una serie de preguntas bastante interesantes. Aquí también les recomendaremos algunos enlaces, algunas lecturas también para que tengan de cosecha, pero esto pues lo vamos a hablar, lo vamos a hacer bastante conversado precisamente. Bien, yo creo que podemos ir empezando. Podemos ir iniciando. La primera pregunta que tenemos aquí, de las primeras que tienen mayor valor. Empecemos con esta, Doc. ¿Cuáles son los errores más comunes en la creación de las historias de usuario? ¿Cierto? Tiene 9 votos, muy al lugar. Sí, aunque ya hay una con 10, pero yo creo que empecemos con esa. Bueno, me voy yo con uno, que es el que más me duele y el que más promuevo, ya seguís vos. Un error común es historias de usuario que son épicas. Las historias de usuario, la buena práctica y lo que nos ha enseñado la experiencia y lo que hemos encontrado también en muchos otros blogs y en muchos otros links, es que las historias de usuario son pequeñas. Y resulta que me he encontrado con equipos que han planeado historias de usuario. Así es, en el planning vemos las historias de usuario que somos capaces de terminar en este sprint, y si no somos capaces de terminar en este sprint, la terminamos en el otro o en el otro. Ya, ahí. Cuando una historia de usuario sobrevive más de un sprint, es una épica, independiente del tamaño que tenga el sprint. Entonces, un buen tamaño de historia de usuario es pequeñito, es
2 a 3 días de trabajo de análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue. Y ese tiempo son más o menos 3 días. Cuando es más de un sprint, ya era una épica, y eso es un problema. No hay una buena partición de historias de usuario y el tamaño es muy grande. Entonces ya no distinguimos bien entre historias y épicas. Ese es un error común, Lucho. Exacto, sí, un error bastante común. Otro error es historias de usuario que solo se escriben y ya, y se van pasando entre miembros del equipo a través de herramientas tipo correo electrónico, chats, son solo para escribir. Como dijimos hace un momento, las historias de usuario son un protocolo de comunicación y de colaboración, son para que hablemos. Sí, lo más importante allí es que hagamos interacción entre todos nosotros alrededor de las historias de usuario. Por eso, por propia naturaleza de las historias, digámoslo así, son eh, incompletas, invitan a la conversación, ¿cierto? A eso de que la gente que hace el trabajo, las personas que esperan el resultado de ese trabajo, la gente del negocio, los clientes, los consumidores, trabajamos juntos cotidianamente durante todo el proyecto, personas y sus interacciones, colaboración con el cliente, conversación cara a cara. Y eso lo hacemos a través de historias de usuario. No es para que una persona, por ejemplo, un product owner llegue hoy a la oficina y diga, ayer me quedé hasta las 12 de la noche, ve, aquí están las 80 historias de usuario del proyecto. Listo, arranquemos, nos vemos en 3 meses. No son para eso. ¿Sí? No son para escribir grandes cantidades de información. Son de los errores más comunes. Lucho, ¿algún otro? ahí, justo con ese, muy similar. Te mandan las historias de usuario por email. Ahí les mandé las historias de usuario de este sprint. Puede que no escriba las 80, se las envía por email y no las conversan. No las conversan, no hay una interacción, justo tú lo decías, pero uno es escribirlas a priori y otro es asumir que con enviarlas por email ya todo fue resuelto. ¿Sí? Ese es uno. Ese es uno. También el tema digámoslo, de la estimación, no tiene que ver específicamente con la historia de usuario, pero sino más en general, pero tiene que ver con esto. Querer ser muy precisos a la hora de estimar una historia de usuario, ¿cierto? Querer invertir mucho tiempo en saber esto cuánto nos va a tardar. Es decir, no es fundamentalmente la idea. La idea final de la historia de usuario es que haya un entendimiento entre todas las partes y hayan acuerdos. Pero sobre todo, para que haya acuerdo, tiene que haber primero entendimiento y sobre todo que tanto los receptores tanto los emisores como los receptores de la historia de usuario estén pensando exactamente en lo mismo. Eso sí es lo esencial. Y la mejor forma, la forma más efectiva de lograr eso no es a través de la escritura, sino a través de la interacción, de la comunicación continua, ¿cierto? Y los resultados, los aspectos claves de la historia de usuario, pues se pueden registrar, se pueden escribir, ¿sí? De alguna manera para no estar preguntando siempre lo mismo. Lucho, hay otro que también para sumar y es contradictorio. Ahí vos que sos el bueno de las palabras interesantes en español, no sé cómo le llamarías a esto, pero es cuando, a pesar de que las historias de usuario son de formato libre, no todo es historia de usuario. O sea, yo he visto documentos que dicen redactados como casos de uso o como requerimientos largos, y miren, esa es la historia de usuario. Y dicen, eso no es. O sea, uno, no es un documento larguísimo, en primer lugar. Dos, no es un documento corto donde diga todo lo que no está escrito está incluido. que esa es otra que también pasa. Y no todo es historia de usuario, Lucho. ¿Será que una dicotomía o eso cómo lo llamas vos? Sí, exacto. Sí.
Exactamente, no todo tiene que ser historias de usuario. Miren que de hecho, por ejemplo, la guía de Scrum, si nos ubicamos en un contexto de Scrum, la guía de Scrum no habla de historias de usuario, habla de elementos del Product Backlog, ¿sí? Y sobre todo, que es otro tema, no todas las historias de usuario tienen que escribirse de la misma forma. Lucho, Jorge, ¿cuál es el formato? ¿Cuál es la plantilla de las historias de usuario? No existe tal cosa como eso. Existen diversas formas de representar una historia de usuario, de registrarla, de documentarla si se quiere. Y hay técnicas diversas sobre esos temas. Entonces son de los errores más comunes. Son algunos. Vamos a ir avanzando entonces. Esta segunda pregunta me gusta muchísimo también. ¿Cuánto detalle deben tener los criterios de aceptación? ¿Cómo la ves allí? Buena, buena Lucho. A ver, depende del contexto. Yo diría que hay contextos, hay equipos que, ve Lucho, hay una forma, vos que sos del anfitrión, creo que tenés una forma ahí en la parte, al lado del voto, al lado del botico que tenías ahí, tenés Sí. una forma como darla como aprobada el punto, el ítem, lo tenés como ahí, como una forma de darlo ahí, al ladito del 11, a la izquierda. Ladito, cierto. Ahí apareció, eso ya, ahí, chiquito. Listo. Ahí le das clic y ya, listo. Sí, ya. Entonces, ¿cuánto detalle? Depende del contexto. ¿Por qué depende del contexto? Hay equipos o contextos que están muy regulados, donde casi que la historia de usuario, los criterios de aceptación se vuelven una especificación. Supongamos que es corta. Jorge, es que es corta, es un reporte, estamos diciendo qué características que tiene cada uno de los campos del formulario, de las columnas del reporte, etcétera. Listo, está bien. Pero resulta que están en un escenario muy regulado con, no sé, un tema de algo del gobierno, etcétera. Ahí en ese contexto, entonces lo que termina sucediendo es que la gente dice, y esto se calculó de esta manera, y esto se calcula de esta manera. Hay cosas que se resuelven con la conversación, pero como está en un escenario regulado, la historia de usuario ya se termina pareciendo más a una especificación que a una intención o una necesidad. No tiene nada de malo, Lucho lo decía ahorita, hay diferentes formatos, no hay una única forma de representar la historia de usuario, pero si tu escenario regulado es muy probable que tus criterios de aceptación se parezcan a una especificación. Tanto es que cuando tú escribes los criterios de aceptación utilizando Behavior Driven Development, BDD, o con given when then, o dado cuando, entonces ahí te estás yendo a un punto donde estás dando mucho detalle del comportamiento y de qué características tiene la historia de usuario. Dale, Lucho, ¿qué más podrías decir ahí? Exacto. Sí, miren, justo antes de continuar, para los que han ingresado recientemente, luego de que iniciamos, en este formato Lean Coffee que queremos, ¿cierto? Lo que hicimos al comienzo fue poner algunas de las preguntas que más nos interesa saber en este momento de las historias de usuario. No vamos a poder contestarlas todas, pero todavía tenemos tiempo en este evento hasta el sábado de volver a reunirnos por allí. Entonces, aquí les volví a poner el enlace donde se pueden incluir esas preguntas y vamos votando por ellas. Y estamos respondiendo primero en orden allí, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Sí, me decían pues que se ve un cuadro gris en la presentación. Sí. Yo lo que iba a decir sobre el tema del detalle de las historias de usuario es básicamente, que quizás ven allí la pantalla. Sí, quería mostrarles este modelo que yo llamo los atributos de los buenos criterios de aceptación, poniendo buenos entre comillas, primero para decir, no son los únicos, ¿cierto? No es que tengan que ser los únicos y todo lo que contribuya a que la historia sea más clara, sobre todo la conversación, es esencial aquí. Eso es importante, lo llamo las 7C porque todas comienzan con C. Importante estos dos primeros. Lo que sí necesitamos es que cada criterio de aceptación sea claro,
¿cierto? Tenga ya cierto nivel de precisión. Y recuerden, sin que eso significa que sea la palabra definitiva, que es que ya no vamos a hablar sobre ello, ¿sí? Pero por ejemplo, decir necesitamos que la consulta sea rápida. Sí, rápido es algo que invita a la conversación. ¿Qué significa rápido en esto que necesitamos? Y en algún punto quizás ese criterio necesita. Lucho, se está silenciando tu micrófono. Sí, eso veo, me está saliendo un mensaje aquí que se está silenciando ahí. Bueno, ahí lo tengo de nuevo. Ahí estás, ahí te estamos oyendo, Sí. Lucho. Entonces Gracias. le decía que ese criterio de aceptación que dice primero que la consulta sea rápida, en algún momento quizás deba convertirse en la consulta se debe responder en menos de 10 segundos, en menos de 5 segundos, ¿cierto? Rápido es un término relativo y necesitamos cierta precisión, que sea claro y que sea conciso, preciso. Esos dos criterios quieren decir eso, ¿sí? Que tenga más nivel de precisión allí. Por supuesto, centrado en el resultado, en el valor que se va a entregar, que invite a la colaboración, es importante. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta, que sea circunscrito en el sentido de que delimite, ayude a delimitar el alcance de la historia de usuario, que la haga más pequeña, que la haga viable de implementar y caracterizado una vez más en el sentido de que invite a experimentar con distintas formas de criterios de aceptación. Recuerden que los criterios son acuerdos bajo los cuales vamos a decir este trabajo está bien hecho, cumple con la calidad que queremos. Es eso básicamente. Ok. Eso pues. Listo, Lucho. Vamos para la que sigue. Vamos para la que sigue. Vamos para la que sigue entonces. Tenemos la que sigue. ¿Cómo se manejan las historias de usuario técnicas, Doc? Interesante. Ese es bueno. A ver, cuando partamos de una base, alguna vez por ahí Lucho compartía eso en el blog, y es, un usuario nunca te va a hablar en temas técnicos. O sea, es que las historias de usuario son de usuario. Si un desarrollador o un arquitecto o un líder técnico o un tester requiere que se haga un clean a la base de datos, requiere que se haga una configuración, se haga una migración, pues son necesidades de algún desarrollador. Es una buena práctica, eso sí lo reconocemos, que usted ponga qué es lo que quiere. Quiero migrar la base de datos de servidor A al servidor B y póngale criterios de aceptación. Yo soy súper amigo de eso, pero enredarnos con yo como desarrollador quiero esto para, pues yo no lo veo eso muy útil. O sea, realmente los temas técnicos son temas técnicos. Un desarrollador sabe que requiere hacer una configuración del framework, que requiere hacer una prueba de concepto. Eso es válido, pero a todo ponerle formato de historia de usuario no lo veo práctico. Ahora, los criterios de aceptación me parece que es un buen acuerdo para uno saber hasta con el equipo para saber hasta dónde llegar. Eso por un punto. Y el otro tema, los temas técnicos, un usuario nunca te va a hablar de un clean de una base de datos, un usuario nunca te va a decir, miren, revisen los índices, un usuario no te va a decir eso. Entonces, son temas técnicos que corresponden al contexto técnico y no son historias de usuario, son ítems de backlogs técnicos. Habilitadores lo dicen a otros, pero no son historias de usuario técnicas, son ítems de backlogs que son técnicos y que es trabajo, es trabajo. Tanto es, si ustedes, no sé si ustedes, voy a buscar aquí el post, hay una práctica que sugiere Ken Swaber en Scrumbook, en las buenas prácticas de Scrum, que es escribir los ítems de mejora como el primer ítem del sprint backlog siguiente, y que esos ítems de mejora, sí, o sea, las mejoras que usted identifica para el siguiente sprint, le ponga criterio de aceptación.
para que el equipo entienda cuáles son los criterios de aceptación, o sea, qué es lo que se está esperando de esa mejora. Pero no significa que eso sea una historia de usuario, ¿sí? Exacto, allí les acabo de poner en el chat el enlace a mi artículo de El extraño caso de las historias de usuario técnicas. Sí, ese apellido de usuario está allí precisamente es por eso. Sí, de hecho, todos, mire, desde el mismo creador de las historias de usuario, Ken Beck, Ron Jeffries, uno de sus más grandes, por decirlo así, proponentes, ¿cierto? Quien ayudó a popularizar el concepto, que fue Mike Cohn. Todos nosotros estamos de acuerdo en que las historias de usuarios son un instrumento de comunicación social, por eso hemos usado mucho ese término aquí. Si a nosotros como usuarios, como consumidores simples y corrientes, nos empiezan a hablar de la técnica, de la tecnología o de cómo está, por ejemplo, hecho un teléfono celular por dentro y todo eso, la mayoría de nosotros no sabe de eso y eso nos, como decimos, nos hablará en chino. Sí, no, entonces no es la idea de una historia de usuario. Como decía Jorge, tareas sí son, tareas van a aparecer en un Sprint Backlog, por ejemplo, sí, tareas técnicas que hay que hacer para finalmente implementar una historia de usuario. Pero los invitamos a leer ese artículo que les acabamos de poner allí. ¿Cierto? Les voy a poner ahí, Lucho, el otro artículo, el Testable Improvements, sí, que está ahí en Scrumbook. Ese es justo el que les decía. A las mejoras, a los ítems de mejoras que ustedes identifiquen como equipo, les ponen criterios de aceptación. Y no son historias de usuario, son ítems de mejora, ¿cierto? Que van a permitir al equipo mejorar su velocidad. Exactamente, sí, de acuerdo. Sí, por ejemplo, por aquí Juan Carlos nos dice que comúnmente lo que pasa es que el equipo confunde las historias de usuario técnicas con tareas gruesas o con tareas previas preparatorias. Ese es un error común. Muchas veces pasa eso. Lo advertía Rachel Davis, la creadora del formato Cómo Quiero Para, ¿cierto? Que no recordemos que ni siquiera fue el mismo Ken Beck el que creó ese formato, sino Rachel Davis, y ella decía, aquí corremos el riesgo de que la gente quiera aparecer todo como una historia de usuario con este formato. Sí, que eso se traduce en que no nos pase aquello de que si somos martillo del cielo nos caen los clavos porque un clavo es lo único que le sirve a un martillo, ¿cierto? No, hay que ser abiertos ahí al tema, por eso hemos dicho, las historias de usuarios se escriben de muchísimas formas, se representan de muchísimas formas. Vamos Lucho, avanzando allí. Ahí voy solamente para precisar algo que con esa misma línea. Un web service se especificará como se especifica un web service. Y usted dice el contrato y qué está esperando y el nodo, o sea, no todo tiene que representarse como historia de usuario. Exactamente, sí. Hay aspectos, hay elementos que tienen su manera natural de representarse, de escribirse. Sigamos usando eso. Tienen sus protocolos ya bien entendidos por el equipo, entonces no tratemos de cambiar eso. El ejemplo clásico es el del web service, ¿sí? No tratemos de representar un web service como una historia de usuario. Bien, vamos allí avanzando, Doc, qué bueno todo esto. Esta está buenísima, ¿cómo me doy cuenta de que la historia de usuario debe ser particionada? Te la dejo a vos, empieza vos ahí. Al principio lo decía Jorge precisamente de que uno de los errores más comunes es el tamaño de las historias a implementar, ¿cierto? Entonces, miren, depende de la capacidad del equipo. Teniendo en cuenta la capacidad del equipo, ¿sí? Un equipo puede empezar, encontrará empíricamente su ritmo, su capacidad, su mejor forma de trabajo. Unos equipos dirán, creemos que para nosotros alrededor de 6 historias de usuario por sprint es bueno. Otro equipo dirá, para nosotros alrededor de 8 historias de usuario es bueno. ¿Sí?
Y así, cada equipo tiene que encontrar su realidad en su contexto, en sus escenarios, con el problema que tiene a la mano. Dada esa capacidad, entonces, y dado que las historias de usuario deben ser elementos tales que se construyan de pocas horas a muy pocos días, dependiendo de la duración del sprint. Por ejemplo, si estamos hablando de 10 días de duración del sprint, 2 o 3 días máximo para implementar una historia, para desarrollarlo, ya comienza a ser suficiente, ¿cierto? Si tenemos historias que ya llegan al cuarto día, al quinto día y no se han terminado, esas historias todavía necesitan dividirse. Y para cerrar, es lo que nos gusta de decir de qué significa la S de Invest, S de Small, de esos atributos que deben tener las historias de usuario, de pequeño, ¿cierto? En nuestro contexto, pequeño más o menos significa lo siguiente. Hemos encontrado que esta definición es muy útil. Pequeño, que se pueda implementar completamente en un sprint, pero junto a otras historias. ¿Cuántas? Las que el equipo sea capaz de hacer. Si son 5, 6, 7 historias, ¿sabe? Son números que más o menos son adecuados, 7, 8 historias de usuario, ¿sí? Para que al segundo, al tercer día empecemos a terminar las primeras. Sí, entonces eso nos da una idea de hasta dónde debemos dividir una historia, de cuándo necesitamos dividir una historia. A veces decimos, oye, sí, entonces esta historia se tarda 6 días, para un sprint de 10 días es bueno. Quizás ya esa historia empieza a ser muy grande para un sprint. Trate de dividirla un poco más. Y si las que se demoran 7, 8, 9 días, con mucha más razón, para un sprint de 10 días, ¿cierto? Porque, ¿qué va a pasar? Es que a medida que pase el tiempo, vamos a empezar a recibir la presión. Uy, ya viene el final del sprint y no he terminado. Y eso empieza a generar estrés. Y el estrés es el primer paso hacia una cadena de eventos desafortunados que terminan en la mala calidad. ¿Sí? Uy, ya viene la review, pilas, y no he terminado. Ya estoy casi, espérame, me faltan tantos casos de prueba. Y eso conduce a no es bueno. Entonces, hay que tener claridad, conocernos como equipo, cuál es nuestra verdadera capacidad, y a partir de allí tener unas historias de usuario de un tamaño tal que nos permitan que en los primeros días del sprint empecemos a mostrar resultados, valor, y eso nos ayuda a bajar el estrés de todos. Así es, así es. Y Lucho, ahí la amarro con la siguiente. Partirlas en temas funcionales, pero no partirlas en back y front. Ahí, o sea, amarra con el siguiente punto. Mira la pregunta que sigue. Exacto, sí. ¿Se deben separar las historias en back y front? No. Dale es ahí otro con de tu los punto. errores comunes. Sí, exacto. Exactamente. O sea, tener unas historias de back y otras historias de... No, para nada. O sea, y eso casi que estás generando, y es probable que ustedes... y no hay lío. O sea, a ver, pongamos las cosas en blanco y negro. Es una oportunidad de mejora. Puede que tu equipo lo esté haciendo así y bueno, vas a mejorarlo, ¿cierto? Con seguridad es mucho mejor que como estaban trabajando, pero la buena práctica es las historias de usuarios se parten funcionalmente. En cuanto a valor a un usuario, si tú le entregas el frontend, sin el backend no funciona, o el backend sin el frontend no funciona. Entonces, las historias de usuarios son funcionalmente, van y hacen lo que tienen que hacer al sistema, van, consultan, actualizan, traen la información y nos refrescan la información, pero no es que se frontend, backend, historias de usuario de middleware, historias de usuario de base de datos, para nada. Las historias de usuario son de usuario. Por lo tanto, un usuario no te va a decir, hazme el backend de esta funcionalidad. Un usuario nunca te va a decir eso. Sí, un usuario lo que hace es interactuar con una pantalla. Él interactúa con tu aplicación y hace clic, pero no sabe si el backend cómo está construido. Exactamente, sí, eso es importante. Que es otro de los errores. Se trata de división, de división funcional, no de división técnica allí por capas exactamente. Eso es importante. Era lo que teníamos allí
en el Por ahí tema Feisan de... está alzando la mano, Lucho. Feisan está alzando la mano. De pronto puede ser Adelante, claro. en esta misma línea. Sí, sí, perdón, Sí. cabal, es sobre la misma, de pronto no tanto el back, pero pensando un poco más en usuarios administradores que controlan una aplicación, por ejemplo, ¿cabe la pena llevar una historia de usuario a, digamos, a un portal administrador? ¿O nos Claro. enfocamos netamente en la No, no, pantalla no, del no. usuario final? No, obvio, detrás de Uber tiene que haber alguien que diga, venga, usted pueda cargar no sé, los vehículos y cuántos carros y de qué tamaño es la flota de tal cliente, etcétera. Ok, backend desde el punto de vista de administración del sistema, sí, pero no desde el punto de vista de división por capas, ¿sí? Sino más ya entendí el contexto de la pregunta, Sí. claro. Sí, claro, hay alguien que está por allá atrás mirando cuántas transacciones hubo, cuánta plata le generaron a Uber, a cuántos beneficios tiene que pagarle a cada transportador. Obvio, Sí. eso es backend, eso es administración Y, del y pongo sistema, pero por detrás. un ejemplo rapidito, de pronto, digamos, en telemedicina siempre está la pantalla del usuario final que recibe la atención, la orientación médica, y de otro lado tenemos la del médico que también necesita tener su pantalla para poder prestar el servicio. Entonces, ahí sí me podría enfocar a historias de usuario para ese usuario interno. Claro, claro. Claro. Entendimos mal la pregunta, pero mira lo importante que es la Pero es que interacción. allí más el término sería back office. Exacto, back No office. más No backend tan- dentro del contexto sabemos que se refiere más a la base de datos, en fin, a lo que está en la parte de atrás de un sistema, por ejemplo, de un producto. Acá hablamos más del back office, ¿cierto? ¿Quién está detrás de? Exacto. Exactamente. Perfecto. Gracias. Pero qué bueno todo eso, sí. Entonces eso pues nos responde esta pregunta. ¿Cuándo y cómo nos recomendarías definir el definition of ready y el definition of done de las historias de usuario? Pues, no, a ver, yo pienso que en Ágil nada está, o sea, el primer momento es justo antes de empezar el primer sprint. Lleguemos a un acuerdo, hagamos un acuerdo, cuál es nuestra definition of ready y cuál es nuestra definition of done. Pero eso no está quemado, eso no está tallado en piedra. Justo la guía de Scrum, estamos hablando de Scrum. Voy a hacer un paréntesis, Lucho. Yo recuerdo que cuando salió esta guía la criticaron mucho, decían, pero venga, entonces, ¿por qué les interesa tanto lo que están diciendo Jeff Sutherland y Ken Schwaber? Miren, estos señores mantienen buscando cómo cada vez ser dejar más claro el marco de manera que nosotros podamos interpretarlo en esos contextos, y hay una característica de ellos y es que ellos se han desgastado sus últimos 30 años de su vida mirando cómo lograr el alto desempeño de los equipos. Entonces ahí está algo de mucho valor de los cuales nosotros estamos aprovechando. Pero vuelvo al tema de la guía de Scrum, y es usted cada retrospectiva debería mirar si debe redefinir su definition of done o definition of ready de acuerdo a lo que vaya sucediendo en su contexto, ¿sí? Entre más ágil sea un equipo, entre más DevOps sea un equipo, entre más chief left, entre más prácticas de seguridad estén hacia la izquierda en el proceso de desarrollo y se le entregan al equipo, pues va a tener una definition of done mucho más rigurosa, pero obviamente va a ser mucho más rápido porque está identificando cosas más rápido. Entonces, en la medida que la organización madura, que el equipo madura, que se van dando ciertos contextos, pues la definición of done va mejorando. Entonces, el momento es antes de empezar el primer sprint. ¿Y cuándo se actualiza? Cada retrospectiva. Cada retrospectiva el equipo va encontrando cómo mejorarlo. Claro, sí. Estos dos elementos, dos artefactos, se acogen, por decirlo de alguna manera, al proceso de mejora continua. ¿Sí? Se van refinando. Se empieza con una versión inicial que precisamente no sea muy inflexible, ¿no? Que no nos permita empezar a hacer el trabajo, pero a partir de allí vamos refinando hasta que se encuentre lo que funciona para el equipo. Recuerden que aquí en nuestros contextos, en nuestros escenarios donde el trabajo es altamente complejo, hay mucha incertidumbre, siempre tenemos que estar revisando el contexto, qué nos está pasando, y a partir de allí tomar decisiones para dar el siguiente paso. Eso ocurre, entonces vamos actualizando gradualmente. Vamos nuevamente pues con la siguiente pregunta aquí que tenemos.
Esta ya la tenemos. ¿Cómo hacer las historias de usuario técnicas? ¿Qué estructuras recomiendas para que sean claras por todo el equipo? Yo quiero saltar esa en pro del artículo y de lo que ya dijimos sobre las historias de usuario técnicas. Cierto, ya estuvimos hablando de ellas. Un roadmap de producto mediante historias de usuario, ¿cómo debería ser construido? Lucho, pero la anterior, ¿quién se recomienda que escriba y administre las historias de usuario? ¿El PO, el Scrum Master, que es la que está ahí debajo? Ah, no, perdón, leí mal. Moviste, hágale, me disculpo, Sí, Lucho, el sí, roadmap. Sí, dale. Viene esto, un roadmap de producto mediante historias de usuario, ¿cómo debería ser construido? Miren, el primer momento, ¿cierto? El momento de ideación de las historias de usuario al principio, cuando surgen las ideas, se tiene un problema, una necesidad. Bueno, allí, mediante un proceso, por ejemplo, de Product Discovery, de lo que creo que ya se ha hablado, se va a hablar aquí en el evento, sí. Nacen las historias de usuario y ahí se empieza a construir ese roadmap de producto. Se hace esa planificación inicial de alto nivel de lo que queremos en el producto, y a partir de allí se empieza a refinar y seguramente durante todo el proyecto. Recuerden que un product backlog es un instrumento vivo, todo el tiempo están naciendo historias de usuario. Otra vez, nos remitimos al manifiesto ágil. Aceptamos que los requisitos cambien aún en etapas tardías del desarrollo, ¿sí? Para brindarle ventaja competitiva al cliente. Entonces, a partir de ese Product Discovery, de ese Inception, donde nace un grueso de las historias de usuario, donde decimos este es el mínimo producto viable. A partir de allí, ese Product Backlog, ese roadmap se va también refinando, se va ajustando de acuerdo con las necesidades que van surgiendo, con la respuesta del entorno, por ejemplo, de los clientes o usuarios a los que les vamos haciendo entregas, con la reacción de la competencia, con las regulaciones gubernamentales, en fin, con lo que vaya ocurriendo, se van ajustando a medida que todo eso pase. Ok. Es una cosa de inspección y adaptación, finalmente. Sí. Hay un 1:40. Quien está administrando la sala, ¿tú me podrías dar permiso para compartir pantalla? Sí, dale, ya te dejo. Dale, gracias. Dame un segundo. Yo les comparto algo. Listo. Y les aviso que quedan 5 minutos. Gracias. Ok, Reunión. gracias. De nada. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Esto es un pasón así rapidísimo. Uno muchas veces tiene una visión de un producto. Este es un celular para adultos mayores y usted hace un listado de funcionalidades, un listado de deseos. Algunas, y es en ese listado de deseos y de funcionalidades, pues aparecerán historias, aparecerán temas técnicos y algunas serán historias de usuario que cumplen Invest y otras no. O sea, habrá algunas que cumplen Invest y otras serán épicas, pero usted hace una identificación de capacidades y de funcionalidades, y ya después lo que se recomienda es identifique qué valor va a ponerle a cada uno de estas funcionalidades, ¿sí? ¿Qué valor? Miren, aquí está la UE. Identifique qué esfuerzo, es una buena práctica, pero ahí ya no está el punto. El punto es justo lo que está diciendo Lucho, pues poniéndolo un poco más tangible. Ya tú podrías armar un end-to-end de izquierda a derecha de cuál es la navegación del producto, y tú priorizas por la relación esfuerzo-valor. Miren acá, aquí hay una relación valor-esfuerzo que te permite identificar qué es lo de mayor impacto, y de ahí empiezas a identificar cuál es tu mínimo producto viable, ¿sí? Cuál es tu mínima versión del producto de acuerdo a lo que estés construyendo y las diferentes versiones de ese producto. Entonces, identificas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tienes 8 funcionalidades que tal vez, dado un esfuerzo inicial, crees tu
tu plan de releases de acuerdo a la velocidad de tu equipo inicial estimada y digas, mira, es muy probable que yo me demore 3 meses para encontrar estas 8 funcionalidades que con seguridad tendré que hacer el slicing y tendré que partir en historia de usuario, etcétera. Pero el racional, el proceso es ese, tener una visión, lluvia de ideas, asignas valor, asignas esfuerzo, priorizas por valor-esfuerzo, identificas cuál es lo mínimo necesario para entregar y de acuerdo a la velocidad de tu equipo haces tu roadmap. Esto era, Lucho, ahí te paro de compartir. Sí, bien, es eso básicamente, ¿cierto? En la que sigue, en la pregunta que sigue que tenemos ahí, ¿qué se recomienda quién se recomienda que escriba y administre las historias de usuario? PO o Scrum Master. Miren, casi siempre, primero para dar claridad sobre eso, casi siempre la respuesta a este tipo de preguntas de quién hace qué, quién es el responsable, quizás la mejor respuesta que hemos encontrado es el equipo, ¿cierto? El equipo, ¿sí? No pensemos que esa es tu responsabilidad en el sentido de esa es tu responsabilidad y yo no me entiendo con eso, no, ¿sí? Otra cosa, bueno, ya tenemos que poner al frente a ciertas personas, ciertas responsabilidades. En el caso de las historias de usuario, las historias de usuario son un componente del Product Backlog, ¿sí? Y como Product Backlog, quien gestiona, quien es el llamado a liderarlo, a estarlo cuidando, cultivando, es un Product Owner, básicamente. Recuerden, eso no quiere decir que el resto del equipo esté atento a lo que esté ocurriendo allí. Sí, eso es importante que interioricemos y practiquemos y promovamos ese mindset. La respuesta a este tipo de preguntas es el equipo. El equipo. ¿Sí? El equipo siempre en pleno. Pero sí, así como el Scrum Master es el encargado, por decirlo así, el responsable de lograr que un equipo Scrum en pleno sea efectivo, ¿cierto? Una de las responsabilidades grandes de un Scrum Master es, como decíamos, gestionar y más que gestionar, cuidar, cultivar las historias de usuario, el Product Backlog en términos generales. Eso es lo que hace el Product Owner, exacto, el Product Owner. El Product Owner es el que cuida el Product Backlog. Exactamente. Sí. Bueno, ahí nos dio el tiempo ya. Sí, nos dio el tiempo. Es la 1:45. Qué bueno. Qué bueno todo esto. Doc, te agradezco mucho tu participación. Te invité a última hora. Buenísimo. Espero pues que les haya sido de utilidad. Miren, como cosecha de esto, bueno, les voy a recomendar finalmente este enlace. En este enlace que voy a poner aquí, así como lo ven, bit.ly, las historias, perdón, nos falta todavía. Bit.ly, todavía no está completo. Sí. No. Bit.ly es las historias. Bit.ly es las historias de Lucho. Allí van a encontrar así, todo en minúscula, un conjunto, una lista de artículos, es un índice de artículos míos y de Jorge sobre el tema de historias de usuario, ¿sí? Que dieron origen pues al libro, ya Feisam por allí mencionó en el chat del libro. Entonces, aquí van a encontrar una serie de artículos en nuestros blogs sobre el tema y como cosecha lo vamos a incluir, vamos a crear un pequeño documento para que luego lo tengan con ese enlace y con otros enlaces pues importantes para que lo vean.